Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Impactante. Neslihan comparte el libro de poemas de Burak y revela un secreto de amor inolvidable. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha hecho latir muy fuerte el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo. Porque lo que acaba de suceder entre Neslihan Atagul y Burak es algo que nadie esperaba, pero que todos en el fondo deseaban. Todo comenzó hace apenas unas horas, en una tarde que parecía tranquila, pero que se transformó en una tormenta de emociones cuando nuestra querida Neslihan decidió hacer una transmisión en vivo desde la comodidad de su hogar, mostrando un lado muy íntimo y personal que rara vez deja ver al público. Neslihan, con una taza de té en la mano y una mirada nostálgica, sacó un objeto que dejó a todos helados frente a la pantalla. No era un guión nuevo, no era una revista de moda, era un libro de poemas, un libro viejo, con las hojas un poco amarillentas por el paso del tiempo. Un libro que los verdaderos seguidores de esta historia de amor reconocieron al instante. Sí, amigos. Estamos hablando del mismo libro de poemas que Burak solía leer en los descansos de las grabaciones, ese libro que él siempre llevaba consigo como un tesoro y que, según los rumores de pasillo, contenía notas escritas a mano dedicadas a su gran amor. Ver ese libro en las manos de Neslihan hoy, después de tanto tiempo, fue la confirmación de que el fuego nunca se apagó del todo. La atmósfera en el video era mágica, casi se podía sentir la electricidad en el aire mientras ella acariciaba la portada del libro con una delicadeza que solo se tiene con las cosas que amamos profundamente. Neslihan, mirando fijamente a la cámara, con los ojos brillantes y una leve sonrisa que escondía mil secretos, dijo una frase que resonará por mucho tiempo en nuestras memorias: hay palabras que no pertenecen al tiempo, sino al alma. Este libro no es mío, es de alguien que me enseñó a leer el amor entre líneas, y hoy sentí que debía volver a abrirlo. Increíble. Esas palabras fueron directas al corazón de Burak, donde quiera que él esté. Los fanáticos inmediatamente comenzaron a comentar, recordando las veces que vieron a Burak leyendo ese mismo ejemplar, y como él decía en entrevistas antiguas que ese poeta era su refugio. Que Neslihan lo tenga en su posesión significa que él se lo dejó, o mejor aún, que se lo regaló como una promesa de que sus palabras siempre estarían con ella. La transmisión continuó y el momento cumbre llegó cuando ella decidió abrir una página al azar, o quizás no fue al azar, quizás era una página marcada por el destino o por una flor seca guardada allí hace años. Con voz suave, Neslihan comenzó a leer un poema que hablaba sobre la espera, sobre dos almas que se encuentran en la oscuridad y se reconocen por el brillo de sus miradas. Mientras leía, su voz se quebró un poco, un detalle que no pasó desapercibido para nadie. Era evidente que no estaba leyendo solo un texto literario, estaba leyendo su propia historia, estaba enviando un mensaje al único hombre que podría entender el verdadero significado de esos versos. En ese momento, las redes sociales explotaron con el hashtag del nombre de la pareja, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de minutos. Todos se preguntaban, ¿por qué ahora? ¿Por qué mostrar ese libro sagrado hoy? Se dice que Burak, al enterarse de esto, habría reaccionado con una emoción profunda. Fuentes cercanas aseguran que él siempre supo que ella guardaba el libro, pero nunca imaginó que tendría el valor de mostrarlo al mundo, exponiendo así la profundidad de lo que vivieron. Imaginamos a Burak viendo el video, escuchando su propia voz a través de la voz de Neslihan, sintiendo cómo el pasado se hace presente de golpe. Es como si ese libro fuera un puente que ha permanecido intacto a pesar de las tormentas, un puente por el que ambos están caminando nuevamente para encontrarse en el medio. Neslihan continuó hablando sobre la importancia de la poesía en la vida, pero cada frase tenía un doble sentido. Dijo, a veces guardamos objetos porque tienen la energía de las personas que amamos, y soltar ese objeto sería como soltar la mano de esa persona. Esta declaración fue la prueba definitiva. Ella no ha soltado la mano de Burak, al menos no en su corazón.
El libro es el símbolo de su unión, un testigo silencioso de las risas, las miradas cómplices y los momentos que vivieron lejos de las cámaras. Los seguidores, emocionados hasta las lágrimas, llenaron el chat de corazones y mensajes de apoyo, pidiendo que por favor vuelvan a estar juntos, que el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Y es que ver a Neslihan tan vulnerable, tan honesta, sosteniendo ese pedazo de historia entre sus manos, nos hace creer que el final de su cuento de hadas aún no se ha escrito. Ella acariciaba las páginas como si acariciara el rostro de Burak, y esa imagen es algo que quedará grabada en la retina de todos nosotros. Además, hay un detalle que muchos notaron, en una de las páginas se veía una anotación en tinta azul. Muchos aseguran que es la letra de Burak, una dedicatoria oculta que solo ella conoce y que decidió compartir sutilmente con nosotros. La magia de este evento radica en la sencillez. No hubo grandes decoraciones, ni luces de estudio, solo Neslihan, su verdad y el libro de Burak. Eso fue suficiente para paralizar el mundo del espectáculo. Se rumorea que este gesto podría ser la antesala de un reencuentro público, o quizás una colaboración profesional que todos esperamos, pero lo cierto es que la química emocional es innegable. Burak, quien siempre ha sido más reservado con sus sentimientos, podría estar preparando una respuesta. ¿Se imaginan si él sube una foto con otro libro, o respondiendo al poema? Sería el diálogo romántico más épico de los últimos tiempos. El amor se transforma, pero nunca desaparece si es real, dijo Neslihan antes de cerrar el libro y terminar la transmisión, dejándonos a todos con el corazón en la boca y con 1000 preguntas sin respuesta. Pero una cosa es segura, ese libro no estaba allí por casualidad. Fue un movimiento calculado por el corazón, un grito silencioso de que hay historias que merecen ser contadas una y otra vez. Este gesto ha revivido la esperanza de millones. No es solo un libro, es la prueba física de que lo que vimos en las pantallas no era actuación, era vida real, era amor puro. Neslihan ha abierto la puerta de su jardín secreto y nos ha invitado a pasar. Ahora, la pelota está en el campo de Burak. ¿Qué hará él? ¿Ignorará este llamado o correrá hacia ella? Todo indica que el amor está en el aire y que las páginas de ese libro aún tienen mucho espacio en blanco para escribir nuevos capítulos juntos. Nosotros estaremos aquí, vigilando cada paso, cada palabra, cada poema, porque esta historia de amor es nuestra favorita y sabemos que el destino siempre juega sus cartas en el momento justo. Gracias por acompañarnos en este análisis emocional de un día que pasará a la historia. ¿Ustedes qué piensan, queridos amigos? ¿Creen que este libro es una señal definitiva de que Neslihan y Burak están a punto de volver? ¿Qué creen que dice la nota escrita a mano por Burak dentro del libro? ¿Les gustaría verlos recitando poemas juntos en un nuevo proyecto? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y sentimientos sobre este hermoso momento. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y compartir este video con todos los fans de esta pareja. Hasta la próxima, con más noticias y amor.